Hola, un saludo de José Manuel Ribeiro. Hoy, como veis, pues no tengo encerado porque no lo necesito. Solo quiero decir unas palabras relacionadas con un tema que hemos tratado en la lección última. En esa lección hemos establecido el concepto de lo que es una fuerza, que es el parámetro fundamental de la dinámica. Y hoy me pregunto qué tipo de fuerzas observamos en la naturaleza, en el universo. No quiero responder de una forma exhaustiva a esta pregunta, pero sí unas pinceladas para conocerlas, tener una idea de qué son y cómo son, sin profundizar. Los cuerpos que manejamos a diario, nosotros mismos, están formados por miles y miles de millones de partículas elementales. Entonces ahí es muy difícil ver qué tipos de fuerza existen en la naturaleza. Vemos muchas fuerzas, pero claro, es una sucesión estadística de otras que no vemos fácilmente. Algunas sí la vemos, por ejemplo, la interacción que vamos a llamar fuerza gravitatoria, que ahora hablaremos de ella, pero hay otras que son mucho más complejas, entonces tenemos que ir a cuerpos más sencillos, con pocas partículas, moléculas, átomos, incluso metiéndonos dentro de los núcleos atómicos. Y vemos que solo hay 4 fuerzas en la naturaleza elementales o fundamentales, mejor la palabra fundamental. Es decir, que ya no se pueden subclasificar en otros tipos de fuerzas. Y de esto vamos a hablar un poquito. ¿Cuáles son? 4. Pues 2 son de muy largo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se notan a miles y miles y miles de kilómetros. Y son, una, la que ya hemos hablado, la fuerza gravitatoria. Esta fuerza, yo creo que la conocemos todos. Las masas se atraen. Si ponemos 2 masas una enfrente de la otra, comprobamos en el laboratorio que se atraen con unas fuerzas que van disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Es muy débil, es una interacción, una fuerza muy débil, pero cuando el objeto tiene mucha masa, es muy masivo, entonces va aumentando y se hace ya muy grande. Por ejemplo, pues la masa de la Tierra frente a nosotros, la masa del Sol frente a la Tierra. Es decir, es una interacción provocada por cuerpos que tienen mucha masa. De las fuerzas, digamos, gravitatorias, la que más nos interesa es la gravitación terrestre, es decir, la fuerza con que la Tierra nos atrae a nosotros o a todos los objetos que estamos en la superficie o por encima de la superficie de la Tierra. Nosotros a la Tierra pues prácticamente no le hacemos nada, porque la masa de la Tierra es prácticamente infinita frente a la nuestra, entonces la perturbación es despreciable. Pero nosotros sí, nosotros somos atraídos por la Tierra, como sabemos. ¿Disminuye con la distancia, con el cuadrado de distancia? Sí, pero es de muy largo alcance. Entonces, a unos cuantos kilómetros de la superficie de la Tierra, pues la variación es muy pequeña y se puede tomar esa fuerza en unos cuantos kilómetros como constante. Es curioso. La Tierra nos atrae como si fuera una partícula en su centro donde estuviera ahí concentrada toda la masa de la Tierra. Esto lo demostraremos cuando llegue el momento. Nos atrae como si toda esa masa de la Tierra estuviera justo en el centro de la Tierra. Esto, evidentemente, si estamos de la superficie hacia afuera.
Si nos vamos metiendo dentro de la Tierra, ya la cosa cambia. Si te metes en una mina, mejor a 1 kilómetro de profundidad, ya no te atrae toda la masa de la Tierra, como veremos. Entonces, si estamos a distancias que no superen unos cuantos kilómetros de la superficie de la Tierra hasta el nivel del mar, esa fuerza gravitatoria con que nos atrae la Tierra se puede considerar constante. Y si es constante, la aceleración que produce también es constante. Es el famoso número de 9,8 metros segundo a la menos 2, que llamamos G. La interacción gravitatoria. Luego está la interacción electromagnética. También es de muy largo alcance. Es tan de largo alcance como la gravitatoria. Y además es mucho más intensa que la gravitatoria, como demostraremos cuando llegue el momento. Es muy intensa y está ligada a las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, digamos que con mayor estabilidad, son los electrones y los protones. Los electrones con carga negativa y los protones con carga positiva. Existen otras partículas como elementales, como puede ser el positrón, que es como si fuera un electrón con carga positiva, pero su vida media es muy pequeña. Prácticamente hay tantos electrones de verdad que un positrón enseguida se destruiría con un electrón. O sea que su vida media es prácticamente despreciable. Electrones y protones. Los protones en el núcleo del átomo y los electrones como una especie de nube rodeando, como si fueran satélites, evidentemente, a ese núcleo, los electrones. Crean una perturbación que es mucho más compleja que la gravitatoria. Primero porque la gravitatoria solo es atractiva y la electromagnética, las cargas, se pueden atraer si son de distinto signo y se repelen si son de igual signo. Son la interacción electrostática. Es porque una carga, por el simple hecho de estar en un punto del espacio, en un tiempo determinado, crea esa perturbación que llamamos campo electrostático, campo eléctrico. Si además esa carga se mueve, crea una nueva perturbación que llamamos campo magnético. Ambos campos, el eléctrico y el magnético, están íntimamente relacionados por las famosas ecuaciones de Maxwell que ya veremos. En realidad son dos caras de la misma moneda. Una perturbación más compleja que la gravitatoria que estudiaremos en su momento. Ya, si queremos seguir viendo fuerzas elementales, hay que meterse en el núcleo de los átomos. Hay que meterse en los núcleos de los átomos. Y ahí veremos que hay otras dos fuerzas fundamentales. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Son de muy corto alcance. Un núcleo de un átomo tiene un diámetro aproximadamente de 10 a la menos 14 metros. Y fuera de esos núcleos, esas fuerzas ya han desaparecido, no se notan. Se notan dentro de los núcleos. Por ejemplo, la nuclear fuerte pues tiene un alcance de aproximadamente 10 a la menos 15 metros. Cuando ya era un estudiante, a mí me sorprendía el hecho de que los núcleos, constituidos por protones y neutrones, fueran estables porque los protones se repelen. Son cargas del mismo signo y se repelen. Y esa interacción repulsiva es muy fuerte. ¿Cómo es posible que un núcleo sea estable? ¿Cómo es posible que esos protones estén ahí pegaditos unos con otros? Pues por la fuerza nuclear fuerte, que es atractiva y es mucho más grande que la repulsiva electrostática. Es la interacción más fuerte del universo, pero de muy, muy corto alcance.
y eso mantiene a los protones unidos con los neutrones. Los neutrones son muy importantes porque no contribuyen a la repulsión electrostática, pero sí a la unión mediante la fuerza nuclear fuerte. Luego, la fuerza nuclear fuerte es el pegamento que mantiene la estabilidad de ese núcleo. Sin esa fuerza no existirían núcleos, no existirían los átomos, no existiría nada. Eso es importante. La nuclear débil es más compleja de hablar sobre ella, sobre todo a este nivel de física que estamos hablando, pero podemos decir también que es de muy corto alcance, está dentro del núcleo y es la responsable de que algunos átomos que están en la naturaleza pues se vayan desintegrando. Son ciertos elementos radioactivos que conocemos y que emiten partículas alfa, beta o gamma. Alfa ya sabéis que son núcleos de helio, la beta pues son electrones y la gamma es radiación electromagnética de mucha energía, muy peligroso. Pero fuera del núcleo, estas dos fuerzas nucleares no se notan, como ya he repetido varias veces. Entonces, del núcleo para afuera, las que realmente funcionan son la electromagnética, sobre todo la electromagnética a ese nivel, es la que da, digamos, la estructura del núcleo con con los electrones y después cómo se forman las moléculas, en fin, la electromagnética y ya, pues, por supuesto, la gravitatoria, las de largo alcance. Y son las dos fuerzas que nos interesan en un curso de física general, la gravitatoria y la electromagnética que estudiaremos. Las otras dos corresponden ya a un nivel fuera del curso, ¿no? Ya más bien un curso de física atómica. Bueno, hasta la próxima y ya os vuelvo a recordar que si tenéis dudas de todo lo que estoy intentando explicar, que por favor que me hagáis preguntas, que las intentaré contestar. Hasta la próxima y gracias.